En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos». Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido al demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo. Hoy día, lunes 30 de enero de 2023, nos encontramos en la cuarta semana del tiempo ordinario, año impar, ciclo A. El día de hoy, la primera lectura toma de la carta a los Hebreos, son nombradas varias personas y las prodigiosas acciones que ellos realizaron. Y también en el texto de la carta se habla de otras personas que por vivir su fe sufrieron mucho, incluso algunos hasta el martirio. El autor demuestra que para este grupo de personas nos destaca que Dios les tiene preparado algo mejor: la felicidad total en el cielo. Allí radica la perfección de la cual se nos habla. En el Evangelio vemos a un hombre poseído por el demonio que vivía en el cementerio y tiene un encuentro con Jesús. Escuchemos con atención la reflexión del día de hoy. Primera reflexión: espíritu inmundo. Primero destaquemos que este lugar, Gerasa, era parte de la Decápolis romana, donde vivían personas no israelitas que hablaban griego, y para los judíos eran naciones paganas. Por tanto, comían y criaban cerdos, que para los judíos era un animal impuro. El espíritu del mal tenía a un hombre poseído que no lograban sujetar ni con cadenas, y era tanto el daño que se hacía a ese pobre hombre que él mismo sería con piedras. El texto no nos dice cómo llegó esta persona a ese estado, ¿verdad? Sin embargo, esto es lo que hace el demonio, y es increíble cómo hay tantas personas que han vendido su alma al diablo para conseguir fama, dinero, poder, y no se imaginan lo mal que la van a pasar, si no se arrepienten, por supuesto, cuando vengan el demonio por sus almas. En segundo lugar, el poder de Jesús. En estos días hablábamos un poco de la autoridad y el poder de Jesús ante las fuerzas de la naturaleza, ¿te acuerdas? En la tempestad,
En esta ocasión vemos cómo Jesús lucha y vence el mal y libera de esa esclavitud y la muerte espiritual a ese hombre. Para Jesús el poder es ilimitado. Es Él el Hijo de Dios, por lo tanto es el Todopoderoso y no solo vence al demonio, sino que según el texto vence a una legión. También quiero destacar algo muy importante que vemos en este texto y es la actitud de los porqueros. Fíjate que los porqueros en ningún momento se preocuparon por la sanación y la dignidad de ese pobre hombre. Ellos estaban preocupados y se molestaron con Jesús por todo lo que representó la pérdida económica para ellos por los cerdos que se habían caído por el acantilado. Lo que era para ellos los bienes materiales era lo más importante. Y esto lo vemos también nosotros actualmente en muchísimas personas. Por ejemplo, si un campesino pierde una cosecha, aunque la tenga asegurada, o corredores de bolsa, por ejemplo, que bajan las acciones y pierden. Bueno, no es que no esté bien que se preocupe por su dinero, ¿verdad? Sin embargo, no tiene misericordia por lo que los rodea, por el hambre que hay alrededor de ellos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1856, podemos ver algo al respecto. De manera que es importante no descuidar esta parte. Yo recuerdo que una vez yo venía en el metro y una persona, bueno, una época, no sé si te acuerdas, una época en que las personas se suicidaban mucho en el metro, ¿verdad? Y recuerdo que una oportunidad, bueno, yo venía en uno de esos y pasó, y los comentarios que yo escuché de la mayoría de las personas era: ¡ay, qué fastidio! No podía haberse tirado en otra hora, voy a llegar tarde al trabajo, no podía haber escogido otra estación. Bueno, esto creo que es importante mencionarlo porque nos invita a una reflexión profunda y personal en nuestra vida. Y en tercer lugar, para cerrar el día de hoy, el demonio existe, es una verdad de fe. Tenemos que cuidarnos mucho, ser obedientes, estar atentos a los profetas del Señor, porque las personas comienzan a dejar que el mal entre en sus vidas con sus supuestos pecaditos inocentes. Comienzan consultando a divinos, leyéndose las cartas, con algunas cuestiones de magia, hechicería, bueno, santería, palería. Y luego, lamentablemente, queridos hermanos en Cristo, cada pecado que van cometiendo, pecados de la idolatría, superstición, sacrificios animales, sacrificios humanos, van atando a estas personas cada vez más, ¿verdad? Hasta llegar a apagar la luz del Espíritu Santo en su vida. Por eso Dios nos invita a reflexionar el día de hoy: ¿con quién te quedas? ¿Con el demonio o con Dios?